El 10 de mayo de 2025, familiares y personas cercanas a una joven brasileña comenzaron a notar algo fuera de lo habitual. Durante varias horas, no lograban comunicarse con ella. Aunque desde su teléfono llegaban algunas respuestas, estas no terminaban de encajar con su forma habitual de escribir. La situación generó preocupación suficiente como para dar aviso a las autoridades. Ese mismo día, agentes se dirigieron a su apartamento para verificar lo que estaba ocurriendo. Lo que en un inicio parecía una simple falta de contacto, terminó convirtiéndose en una intervención formal. A partir de ese momento, la información ya no vendría de mensajes o llamadas, sino de lo que pudiera encontrarse dentro de ese lugar. Si quieres conocer todos los detalles, te recomiendo que te pongas cómodo y veas esta historia hasta el final. El caso de Micaela Sagas. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Alex y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. El sábado 10 de mayo de 2025, el entorno cercano de Micaela Andreia Sagas empezó a notar algo fuera de lo habitual. Durante horas, su teléfono permaneció en silencio. No respondía llamadas ni mensajes, algo que no encajaba con su rutina diaria, marcada por el contacto constante con clientes, amigos y familiares. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue solo la ausencia de respuesta, sino los mensajes que sí llegaron. Durante la madrugada, algunas respuestas fueron enviadas desde su propio teléfono, pero quienes las recibieron percibieron que algo no estaba bien. El tono no era el mismo. Las palabras parecían forzadas, como si alguien más estuviera escribiendo. Con el paso de las horas, la inquietud creció. Intentaron comunicarse nuevamente, sin éxito. La sensación de que algo no encajaba se volvió cada vez más evidente. Finalmente, ante el silencio prolongado y los mensajes extraños, decidieron dar aviso a las autoridades. La policía fue alertada esa misma jornada. Lo que en un inicio parecía una simple falta de comunicación, empezaba a tomar otra dimensión. Horas después del aviso, ya por la tarde del 10 de mayo, agentes de la policía se dirigieron al apartamento de Micaela. Ante la preocupación reportada por los familiares y el silencio prolongado, los agentes decidieron ingresar al lugar. Al cruzar la puerta, se encontraron con una escena que descartaba cualquier duda. Dentro del apartamento yacía el cuerpo de Micaela. El lugar presentaba signos evidentes de violencia y había sangre en distintas áreas. El cuerpo mostraba múltiples lesiones y la disposición de la escena sugería que no había sido algo inmediato. Todo apuntaba a que, en algún momento, Micaela intentó resistirse. Rápidamente, la vivienda fue asegurada de inmediato y se activaron los protocolos de investigación. Con el apartamento ya bajo control, los agentes comenzaron a examinar la escena con mayor detalle. En una de las habitaciones fue localizada el arma utilizada, un objeto punzante que presentaba rastros evidentes. En el baño, los investigadores encontraron una prenda con manchas de sangre que no correspondía a la víctima. Este hallazgo llamó especialmente la atención. Además, ciertos elementos sugerían que alguien había permanecido en el apartamento después de lo ocurrido. No todo encajaba con una huida inmediata. Había indicios de que, tras el hecho, se realizaron acciones dentro del lugar, como si alguien hubiera intentado reorganizarse antes de salir. Cada uno de estos detalles empezaba a construir una idea más clara. Quien había estado allí no solo conocía el lugar, sino que tuvo tiempo para moverse dentro de él después de lo sucedido. Mientras el equipo forense continuaba trabajando dentro del apartamento, otra línea de investigación comenzaba a tomar forma fuera de él. Los agentes revisaron las cámaras de seguridad del edificio, buscando reconstruir lo ocurrido en las horas previas y posteriores. Las grabaciones revelaron movimientos que no pasaron desapercibidos,
En ella se veía a un hombre salir del apartamento durante la madrugada. Minutos después, las cámaras lo captaron regresando al edificio, pero no permaneció mucho tiempo dentro. Luego volvió a salir, esta vez sin mostrar signos de prisa evidente. La secuencia llamaba la atención por varios motivos. No solo por la entrada y salida en un intervalo corto, sino por la aparente calma en sus movimientos. No parecía alguien huyendo de forma impulsiva. Con esas imágenes, los investigadores empezaban a perfilar a la persona que había estado con Micaela en las últimas horas. Para ello, comenzaron a investigar al entorno más cercano de la mujer. Las primeras verificaciones confirmaron que no vivía sola. En el apartamento residía también su pareja, un hombre que, según los registros, pasaba tiempo frecuente en el lugar. Sin embargo, había un detalle que no encajaba. Desde que se dio aviso a las autoridades, él no había aparecido. No estaba en el apartamento, no había contactado a la familia y tampoco se había presentado ante la policía. Al contrastar esta información con las imágenes de las cámaras, la coincidencia empezó a ser evidente. El hombre captado entrando y saliendo del edificio correspondía con la persona que convivía con Micaela. Y para identificar a este hombre, la policía comenzó a indagar en la vida de la mujer y de esa manera comenzar a reconstruir quién era ella. Micaela tenía 29 años y era conocida en Biguazú por su trabajo como esteticista. Había logrado consolidar su propio negocio, una clínica de estética que llevaba su nombre, donde atendía a una clientela estable y en crecimiento. Su actividad diaria estaba marcada por esa rutina profesional, con una agenda constante y contacto frecuente con quienes la rodeaban. En redes sociales proyectaba una imagen cuidada. Publicaba contenido relacionado con su trabajo, viajes y momentos personales. Las fotografías la mostraban sonriente, en distintos destinos y junto a amigos. También compartía mensajes motivacionales, ligados a la superación personal y al crecimiento. Quienes la conocían la describían como una persona activa, enfocada en sus objetivos y con una vida estructurada. Además, participaba en actividades vinculadas al cuidado de animales, algo que formaba parte de su entorno habitual. Esa imagen, construida con el tiempo, contrastaba con lo que los investigadores estaban empezando a descubrir en torno a su vida privada, y los investigadores comenzaron a centrar su atención en la persona que convivía con ella. Se trataba de su pareja, un hombre llamado Sandro Coutinho Machado Jr., con quien mantenía una relación desde hacía aproximadamente 2 años. No se ha determinado públicamente cómo inició el vínculo entre ambos, pero con el paso del tiempo terminaron compartiendo el mismo espacio. La convivencia se desarrollaba dentro del apartamento de Micaela, un lugar que, según los testimonios posteriores, no era ajeno a los conflictos. Vecinos del edificio señalaron que las discusiones eran frecuentes. No se trataba de episodios aislados, sino de situaciones que, con el tiempo, dejaron de ser excepcionales para convertirse en parte habitual de la dinámica entre ambos. A pesar de esto, no existían registros formales de denuncias. Desde el exterior, la relación continuaba sin intervención, mientras los conflictos permanecían dentro del ámbito privado. Al profundizar en el perfil de Sandro, los investigadores encontraron un historial que aportaba contexto adicional. Contaba con antecedentes por distintos delitos, entre ellos relacionados con drogas, robos y otros hechos violentos. Además, había recuperado su libertad pocos meses antes, en febrero de 2025. En ese corto periodo, ya formaba parte activa de la vida de Micaela y de su entorno más cercano. Su presencia dentro del apartamento no era ocasional, sino constante. Con Sandro ya identificado, la investigación permitió reconstruir con mayor claridad la dinámica que existía dentro de la relación en los meses previos. Los testimonios recogidos coincidían en un patrón que se repetía. El comportamiento de Sandro no se limitaba a discusiones puntuales. Con el tiempo, había adoptado una actitud cada vez más controladora, marcada por celos constantes y una necesidad de supervisar lo que hacía Micaela, incluso en su ausencia. Durante el proceso, se confirmó que había accedido al teléfono de ella sin su consentimiento. No solo revisaba conversaciones, sino que llegó a clonar su cuenta de mensajería, lo que le permitía mantenerse al tanto de su actividad de forma continua. Este nivel de vigilancia no era esporádico, sino sostenido en el tiempo. Mientras esto ocurría,
La relación seguía desarrollándose dentro del mismo espacio. No había una separación clara entre los momentos de conflicto y la convivencia diaria, lo que hacía que la tensión se mantuviera presente. Pero en los días previos a lo ocurrido, esa dinámica empezó a cambiar. Personas cercanas señalaron que Micaela había comenzado a tomar distancia. Ya no se trataba solo de discusiones, sino de una decisión más concreta: poner fin a la relación ya que no se sentía segura. Esa decisión marcó un punto de quiebre. Para Sandro, la posibilidad de una ruptura no era algo que estuviera dispuesto a aceptar. Su comportamiento, lejos de disminuir, se intensificó en ese periodo, elevando el nivel de tensión dentro del apartamento en las horas previas a lo ocurrido. Con estos antecedentes, llegamos al viernes 9 de mayo de 2025. Micaela y Sandro pasaron el día dentro del apartamento. Con el paso de las horas, el día avanzó sin que desde el exterior se percibiera nada fuera de lo común. Sin embargo, durante la madrugada, entre las 2 y las 3, según estimaciones posteriores, la situación cambió. Fue en ese intervalo cuando ocurrió el hecho dentro del apartamento. Los indicios encontrados por los investigadores mostraban que Sandro permaneció en el lugar durante un tiempo adicional. Se dirigió al baño, donde se duchó y se cambió de ropa, y la prenda que había usado quedó allí, con manchas de sangre, convirtiéndose en una de las evidencias clave del caso. Las cámaras del edificio reforzaban esa reconstrucción. Primero fue captado saliendo con una vestimenta, y más tarde regresando al apartamento por un breve periodo. Ese regreso sugería que no se trató de una huida impulsiva, sino de una salida seguida de una verificación o intento de controlar lo que quedaba atrás. Antes de abandonar definitivamente el lugar, tomó el teléfono de Micaela y también su vehículo. Con eso, salió del edificio sin mostrar señales visibles de urgencia. Con el teléfono de Micaela en su poder, Sandro continuó interactuando con el entorno de ella durante las horas siguientes. Desde ese dispositivo, se enviaron mensajes a familiares y personas cercanas. A simple vista, parecían respuestas normales, pero quienes las recibieron notaron inconsistencias. El tono no era el habitual y las respuestas resultaban poco naturales. La actividad no se limitó a enviar mensajes. También accedió a sus conversaciones, revisando el contenido de sus aplicaciones de mensajería. Parte de ese uso quedó registrado cuando uno de los mensajes fue leído a las 10:17 de la mañana, en un momento en el que ya no había contacto directo con ella. Ese comportamiento indicaba algo más que una simple huida. Durante esas horas, Sandro no solo se alejaba del lugar, también intentaba sostener la apariencia de que Micaela seguía con vida, al menos por un tiempo. Lejos de ocultarse de inmediato, Sandro continuó con una serie de movimientos que llamaron la atención de los investigadores cuando fueron reconstruidos. Durante la madrugada, pocas horas después de lo ocurrido, fue visto en un club nocturno en San José, una ciudad cercana. Permaneció allí por un tiempo, consumiendo bebidas y comportándose con aparente normalidad. Quienes tuvieron contacto con él en ese periodo no percibieron una actitud alterada. Incluso llegó a comentar que la relación con Micaela había terminado, dando una versión que buscaba explicar su presencia solo. Mientras todo esto sucedía, el cuerpo de Micaela permanecía en el apartamento, sin haber sido descubierto aún. La diferencia entre lo ocurrido dentro del lugar y el comportamiento posterior de Sandro se convertiría en uno de los elementos más llamativos del caso. Antes de seguir, hagamos una pausa rápida. Si este video te está pareciendo interesante, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu me gusta. Eso ayuda muchísimo a que podamos seguir haciendo más videos y contando este tipo de historias reales. Dicho eso, ahora sí, continuemos con la historia. Mientras la policía avanzaba en la reconstrucción de lo ocurrido dentro del apartamento, otra pieza clave apareció fuera de él. El vehículo de Micaela estaba abandonado en una zona conocida por actividad delictiva. El área fue asegurada para peritajes, mientras los agentes intentaban rastrear posibles movimientos posteriores. Y para ese momento, Sandro ya no estaba localizable. Mientras las autoridades continuaban con su búsqueda, un nuevo elemento comenzó a circular fuera del ámbito policial. Se trataba de un video grabado por el propio Sandro, que fue publicado en redes sociales. En él, aparecía hablando directamente a cámara, reconociendo su responsabilidad en lo ocurrido.
En la grabación, afirmaba que había actuado tras descubrir una supuesta traición. Hablaba de haber perdido el control y justificaba sus acciones en ese contexto. También mencionaba que había accedido al teléfono de Micaela y que había estado revisando sus conversaciones. El contenido del video se difundió rápidamente. Para ese momento, ya no solo era buscado por la policía, sino que su rostro y sus palabras comenzaban a hacerse públicas. Más allá de la confesión, lo que llamó la atención fue el tono. No mostraba una reacción emocional evidente acorde a lo ocurrido. Sus palabras parecían más una explicación que una muestra de arrepentimiento. 4 días después de lo ocurrido, el martes 13 de mayo de 2025, la situación tomó un giro definitivo. Sandro se presentó en una comisaría acompañado de su abogada. No fue localizado por un operativo, sino que decidió entregarse voluntariamente. Durante su comparecencia, confirmó lo que ya había adelantado en el video. Reconoció haber sido el responsable de lo ocurrido dentro del apartamento y reiteró que actuó motivado por celos, insistiendo en la idea de una supuesta traición. Dentro del apartamento, todo indica que la situación pasó de una discusión a un episodio de violencia en un intervalo relativamente corto, aunque no inmediato. No hay registros externos de lo ocurrido en ese momento, pero la escena permitió reconstruir una secuencia más prolongada de lo que podría parecer a simple vista. La distribución de la sangre en distintas áreas del lugar indicaba que no se trató de un único punto. Había desplazamientos dentro del apartamento, lo que sugiere que Micaela intentó moverse mientras ocurría la agresión. Los indicios de defensa reforzaban esa idea. Todo apunta a que hubo resistencia. La agresión no fue instantánea ni completamente sorpresiva, sino que se desarrolló en una secuencia en la que la víctima intentó oponerse. La cantidad de lesiones y su concentración en zonas específicas reflejaban una escalada en la intensidad. No correspondía a un solo momento aislado, sino a un proceso que se fue desarrollando dentro de ese espacio, sin intervención de terceros. Los agentes procedieron a su detención inmediata. Para ese momento, la investigación ya contaba con múltiples elementos: las imágenes de las cámaras, las evidencias dentro del apartamento, el uso del teléfono de Micaela y ahora su propia confesión. Tras los primeros procedimientos, fue trasladado a dependencias policiales para continuar con el proceso. Su situación pasó a manos de la justicia mientras se formalizaban los cargos en su contra. Con Sandro ya bajo custodia, la investigación avanzó hacia la consolidación de las pruebas y la formalización del caso. Los peritajes permitieron establecer que no hubo intervención de terceros. Todo apuntaba a que el hecho se había desarrollado únicamente entre ambos dentro del apartamento. Con estos elementos, la acusación se estructuró bajo una figura agravada, no solo por el vínculo entre ambos, sino también por las circunstancias en las que ocurrió el hecho, incluyendo la violencia empleada y las acciones posteriores. La línea de investigación consideró además que no se trató de un acto completamente impulsivo. Algunos indicios abrían la posibilidad de que existiera cierto grado de anticipación en lo ocurrido, lo que sería evaluado en el proceso judicial. Con el avance del proceso, el caso llegó a instancia de juicio, donde se presentaron de forma estructurada los elementos reunidos durante la investigación. La acusación se apoyó en un conjunto de pruebas que, en su conjunto, resultaban consistentes. Las cámaras de seguridad ubicaban a Sandro dentro del apartamento en los momentos clave, mientras que los peritajes confirmaban lo ocurrido en el interior. A esto se sumaban el uso del teléfono de Micaela tras los hechos y el intento de mantener actividad desde su dispositivo, junto con la confesión que él mismo había difundido. Durante el proceso, Sandro sostuvo que había actuado motivado por celos, insistiendo en la idea de una supuesta traición. Sin embargo, la reconstrucción de los hechos y el contexto previo fueron determinantes para la acusación, que señaló no solo lo ocurrido dentro del apartamento, sino también la conducta posterior. El tribunal terminó considerando la gravedad de los hechos en su conjunto, no solo por el vínculo entre ambos, sino por la violencia ejercida y las acciones posteriores al hecho, que evidenciaban un intento de encubrimiento. Finalmente, se dictó sentencia. Sandro Coutinho Machado Jr. fue condenado a 70 años, 5 meses y 10 días de prisión por feminicidio, junto con otros cargos relacionados con el uso del vehículo y el teléfono de la víctima,
Además, se estableció una indemnización económica a favor de la familia. Con la resolución, el caso quedaba cerrado en el plano judicial, sustentado en una línea de pruebas que no dejaba espacio a dudas sobre la responsabilidad. El caso de Micaela no se cierra únicamente con una sentencia. 70 años de condena establecen una responsabilidad, pero no explican por completo cómo se llegó hasta ese punto. Dentro de ese apartamento no hubo un hecho aislado, sino el desenlace de una dinámica que, según lo reconstruido, llevaba tiempo escalando, sin denuncias formales, sin intervención previa, y con señales que, vistas en retrospectiva, ya estaban presentes. Más allá de lo ocurrido, el caso deja una lectura incómoda. La violencia no aparece de un momento a otro. Se construye, avanza y, en muchos casos, se normaliza hasta que es demasiado tarde. La condena pone un punto final en lo judicial. Pero fuera de eso, lo que queda es una historia que no empezó esa noche, y que tampoco termina con una sentencia. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.